En este momento damos paso a la conferencia inaugural sobre la perspectiva psicosocial en conciliación en derecho a cargo del doctor Fabio Castro, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista y magíster en estudios culturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, profesor de la Facultad de Derechos de la Universidad Nacional de Colombia, director para Colombia del Observatorio Internacional de Paz, miembro del Grupo de Investigación Política Social y Desarrollo de la Universidad Javeriana, investigador de la Comisión de la Verdad, Objetivo de Convivencia, ha sido consultor académico de Chemónix y USAID en temas de administración de justicia, construcción de paz, sistemas locales de justicia, género y justicia. Desde el 2003 ha estado vinculado al campo de la administración de justicia comunitaria como coordinador del proceso de implementación de la justicia en equidad. Construcción de modelos de gestión de conflictos en contextos laborales y en contextos intracarcelarios, docente, autor de material pedagógico, libros y artículos, conferencista en diversas universidades nacionales e internacionales. Damos entonces paso a la intervención del doctor Fabio Castro. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor que me inviten a este espacio. Saludo a la doctora Cielo, a las autoridades de la universidad, a cada uno y cada una de las funcionarias y de los funcionarios que están acá. A algunas personas que conozco les extiendo mi abrazo porque estos espacios siempre serán para recordar los vínculos y para sabernos parte de un equipo que está pensando, de una comunidad que piensa en la construcción de la paz en su contexto y en el contexto nacional. Que cuando estamos frente a grandes desafíos como la paz del país, tenemos que construir pequeñas acciones que vayan sumando para resolver esos grandes problemas. En este espacio yo quiero hacer referencia a tres elementos de lo que significa la filosofía de los mecanismos de resolución de conflictos. Lo primero que quiero plantearles, y es lo que voy a sostener en la breve presentación que haga, es que los mecanismos de resolución de conflictos son unas estrategias, además de instancias y figuras, que nos conducen a pensar e imaginarnos la justicia del futuro. Con esto lo que estoy diciendo es que las figuras de las que nos estamos apropiando, esta figura en específico de las herramientas que ofrece la negociación, la aproximación al conflicto, son las posibilidades más sensatas para construir unas relaciones mediadas por la confianza, por la autonomía y por la posibilidad de la profundización de la democracia desde la administración de justicia. A mí en ocasiones me suelen decir que le cuido mucho a los mecanismos y a las justicias comunitarias, pero apenas hablo de lo que hemos visto. Cada contexto ofrecerá sus recursos y tendrá sus propios desafíos. Pero mientras tanto lo que tenemos es que poner la mirada. Me parece que lo que hacemos en experiencias como estas es rediseñar la forma en cómo miramos el mundo. Tal vez poner la atención en espacios o en problemas o en posibilidades que antes no lo habíamos visto. Creo yo que tanto en la construcción de paz como en la resolución de conflictos tenemos que aprender a hacer lecturas positivas de las experiencias. Esto quiere decir que habitualmente utilizamos buena parte de nuestros recursos, sean conceptuales o sean estratégicos, en la identificación de problemas y de necesidades. Me parece que es necesario que también aprendamos a leer las potencialidades que hay en los contextos y las virtudes que podemos encontrar en las personas, de manera que esto lo pongamos al servicio de la negociación y de la transformación del conflicto. Yo tengo una presentación acá puesta que está relacionada con los tres momentos de los que quiero hablarles. Y es que entender los mecanismos de resolución de conflictos y en esta experiencia la conciliación en derecho en particular nos plantea un reto de pensar el mecanismo más allá de una estrategia instrumental que facilita la construcción de acuerdos entre partes en conflicto.
Eso pasa también, es una consecuencia de lo que hacemos con la figura. Sin embargo, es muy importante que entendamos cuál es la filosofía que esto encierra, cuál es la propuesta, si se quiere, ontológica que apropiamos de diferentes escenarios sociales y experiencias de justicias de diverso orden para poner al servicio de la construcción de escenarios mediados por relaciones de convivencia y la autonomía. Insisto en la autonomía, un poco más adelante voy a explicar, porque lo que hacemos desde estas figuras es también generar acciones pedagógicas que nos faciliten para las partes la comprensión del conflicto. Y en este caso, pues estoy pensando en cuál es la labor que ustedes van a tener, cuál es la función, la misionalidad y fundamentalmente la centralidad que queremos que tenga la conciliación en derecho, en este caso, en buena parte o en todos los lugares donde ha sido apropiada. Entonces voy a empezar con la primera entrada que tiene que ver con el conflicto como oportunidad de transformación de la sociedad. No pongo toda la presentación porque me interesa tener algún tipo de contacto con las personas que estoy viendo acá, por lo menos con la doctora Cielo en vivo, con Tito y alguna otra persona, porque me orienta un poco en este ejercicio de no deshumanizar el contacto. Si hay un reto fundamental en estas épocas que nos ha tocado, es de alguna forma pensar cómo los vínculos existen y cómo tenemos algún tipo de interacción lo más humana posible, lo más sensible posible. Entonces, ya que tenemos buena señal, voy a dejar la presentación allí para que ustedes se orienten y trato de verles a las personas que logro que están acá. Eh, bien, entonces, cuando hablamos de la transformación del conflicto como la transformación, como una oportunidad para la transformación de la sociedad, pues eso nos plantea un interrogante. Y primero es porque el conflicto se convierte como en una muy buena excusa para conjurar diversas formas de violencia, pero también para profundizar en relaciones de confianza, solo por plantear dos ejemplos. Y lo que tratamos de decir allí es que uno de los elementos que me parece le ha costado a la sociedad colombiana es que no contemos con una aproximación o con una relación mucho más constructiva con lo que entendemos por el conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes lo notan, tener espacios de reflexión frente a la conflictividad y frente a las estrategias que podemos tener para tramitar nuestros conflictos es realmente inédito. O sea, que tengamos estos espacios son espacios que deberían ser mucho más amplios y para muchas más personas. ¿Por qué? Porque el conflicto tiene una característica y el conflicto es permanente, está imbricado, hace parte de la experiencia humana. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que nacemos hasta que cambiamos de plano, hasta que nos vamos de este lugar, vamos a tener conflictos. Sin embargo, si ustedes lo notan, las personas no saben qué hacer con un conflicto. ¿Por qué no nos han dicho? Creo que esos son problemas que tienen que ver con la formación que nos han entregado en todas las instancias, que no nos preparan para lo que la vida, no nos entregan herramientas para lo que nos va a pasar en la vida. ¿Y qué nos va a pasar? Pues nos vamos a enamorar y nos vamos a desenamorar, vamos a perder seres que amamos y no tenemos información como que haga digerible esa experiencia que es consustancial a la existencia. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que vamos experimentando eh, por psicología perruna, dice un amigo, vamos madurando a los guarapazos, como los aguacates. Con el conflicto pasa exactamente igual. El conflicto lo vamos a encontrar en todos los espacios, en todos los lugares, como una experiencia vital, como una experiencia existencial. Sin embargo, no nos han dicho qué hacer con el conflicto. Tenemos poquísimas herramientas y los abogados y las abogadas también, porque entendemos el conflicto de una forma en la que lo vislumbramos como una contradicción jurídica que hay que resolver desde el plano de lo jurídico y el conflicto no solo es eso. Cuando decimos que con estos mecanismos tenemos la posibilidad de intervenir un poco más allá de lo que nos ofrece un espacio judicial, lo que estamos diciendo es que el conflicto tiene dos componentes al menos. Uno, que es lo que acontece en la contradicción jurídica. Usted puede hacer una adecuación típica antijurídica y culpable y saber si hay un delito, saber si puede conciliar o no. Está bien. Sin embargo, el conflicto no es solo eso. El conflicto tiene otra cara
y la otra cara son las consecuencias sociales que tiene el conflicto. Y cuando hablamos de las consecuencias sociales, decimos que el conflicto impacta en las personas, impacta en las relaciones de las personas, no solo las que tienen el conflicto, sino las que hacen parte de una comunidad, porque una característica del conflicto es que son colectivos. Creemos que el conflicto impacta a dos personas, pero cuando usted analiza de fondo la situación, podrá darse cuenta que el conflicto lo que hace es que irradia a la cantidad de personas que están vinculadas a esa red del conflicto. Y tercero, impacta lo comunitario, impacta lo colectivo. Por eso creemos que en mecanismos como estos, las posibilidades de incidir en cada uno de estos actores es mucho más específica y más profunda que el alcance que tenemos desde un proceso judicial convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que el diseño de un proceso judicial nos limita la capacidad de actuación para no pensar en circunstancias que sí podríamos pensar desde este tipo de mecanismos. Y desde este tipo de mecanismos, ¿en qué podemos pensar eh, cuando hablamos de la intervención compleja en un conflicto? Cuando hablamos de una intervención integral, de una intervención que se corresponde a las necesidades de las partes, fundamentalmente estamos diciendo que queremos trabajar en 4 escenarios. Cuando usted está frente a un conflicto, para usted es importante construir un acuerdo y seguramente elaborar un acta de conciliación y todo lo que van a aprender en este espacio. Sin embargo, hay una línea de análisis, una línea de profundización en la dinámica de trabajo de la conciliación, y es que nos preocupemos fundamentalmente de las personas. ¿Por qué esto? Porque una de las características del conflicto o de estos conflictos que estamos abordando es que acontecen entre dos o más personas. Y estas dos personas lo que están inquiriendo, lo que están buscando respuesta es frente a necesidades. ¿Sí? Cuando estamos hablando de que los mecanismos de resolución de conflictos encierran una filosofía que nos permite pensar en la transformación de la justicia para entender que esta puede ser la justicia del futuro, lo que les estoy diciendo es que la justicia demanda de un poco más de humanidad. Y cuando estamos frente a mecanismos como la conciliación en derecho, incluso que estamos enmarcados en presupuestos jurídicos, en una normatividad que nos permite saber cuáles son los alcances y cuáles son los límites, también hay una condición flexible y humana que nos debe exigir preocuparnos por las personas que van al encuentro de un tercero que les va a facilitar la resolución, les va a facilitar acceder a unas necesidades. Y esto nos plantea una segunda característica del conflicto, y es que en el conflicto lo que fundamentalmente hay son personas con emociones. Cuando usted está frente a una persona en un conflicto, usted podrá dar cuenta que la persona puede tener miedo, frustración, rabia, muchas emociones que no desconocemos porque habitualmente no se pregunta ni se habla de la emoción. Ustedes pueden hacer un curso muy completo en el que pueden entender que es conciliable, desistible, transigible, pero además de eso pueden entender cuál es la narrativa del conflicto. ¿Qué quiere decir? Que de las perspectivas, ya sea de Leer, Galton, Segato, la que ustedes quieran, puedan caracterizar un conflicto. Lo que les digo es que eso no es suficiente. Es muy importante, sí, porque comprender el conflicto es la primera tarea que tenemos cuando nos enfrentamos a la intervención, a la transformación, a la gestión de la conflictividad. Sin embargo, si no entendemos cuáles son las necesidades de las personas y sus emociones en el conflicto, me parece que hemos avanzado muy poco. Uno, les abro un paréntesis acá y les planteo una percepción que tengo de muchos cursos o procesos que tienen que ver con convivencia ciudadana, donde congregan un grupo de personas especiales por su liderazgo a que aprendan a manejar conflictos y les enseñan fundamentalmente narrativas, qué es el conflicto, cómo se interviene, pero les preguntan muy poco de qué es lo que sienten. Y esa pregunta, sobre todo me parece que para los hombres puede ser desestabilizadora. No piense tanto, sino dígame qué es lo que está sintiendo. Porque cuando usted se enfrenta a la crisis, cuando se enfrenta al conflicto, claro, usted hace un proceso, aplica un sistema de creencias, lo que usted siente, piensa y considera que es necesario actuar frente a un momento particular,
Sin embargo, lo que le acontece a usted allí es una emoción y tenemos que estar situados en esa preocupación porque eso nos hace seguramente más empáticos y más respetuosos del conflicto. Cuando sabemos que las personas no la pasan bien frente a un conflicto, porque es una de las consecuencias de tener un conflicto, que si la persona no sabe qué hacer, eso quita el sueño, eso causa pesadez, etcétera. Lo primero es eso, ocupémonos de ese aspecto, de esa humanidad y seamos comprensivos de que si no sabemos claramente qué es lo que está pasando allá, mucho respeto con el conflicto de las personas, que no se nos ocurra despacharnos, no es que se está ahogando en un vaso de agua, o es que esa no se va porque es que le gusta que el marido la dé. No sabemos, no tenemos idea. Vamos con calma, vamos buscando información. Lo que les estoy diciendo, para resumir un poco, es que en esta forma de justicia, incluso con la conciliación del derecho, cuando usted se apropia de la estrategia, queremos preguntarnos por cómo facilitar las necesidades de las personas que están en una contradicción y que nosotros estaremos al servicio de ellas. Esa es una diferencia fundamental de lo que encierran estos mecanismos de resolución de conflictos con otros procedimientos convencionales del derecho. Un segundo elemento, que también lo estoy tomando de lo que hemos aprendido de las diversas justicias comunitarias que nos encontramos en América Latina en general. Y es que cuando estamos frente a figuras como estas, es muy importante para quienes estamos frente a la operación de la figura, el vínculo de las partes en conflicto. ¿Mm? Una de las características que tiene un conflicto cuando entra al campo jurídico, cuando inicia un proceso judicial, es que las partes se ven desvinculadas de su conflicto. Bueno, no sé, espero que se escuche mejor. Mi presentación, mi señal parece estable. Voy a retroceder 30 segundos por si no escucharon. Lo que estoy diciendo es que una característica de lo que implica la filosofía que me estoy pensando desde los mecanismos de resolución de conflictos es que la preocupación está planteada también por el vínculo, por la relación entre las partes que tienen el conflicto. Este tipo de justicia se pregunta por el futuro de las personas que están teniendo el conflicto. Cuando usted inicia un proceso, está frente a un conflicto, lo que le preguntan es qué les pasó. Y cuando les preguntan qué les pasó, lo que les están preguntando es por el pasado, ¿cierto? Ah, bueno, entonces dame los hechos que yo te daré el derecho. Y le preguntan, bueno, recuperemos la historia y tomamos aquí decisiones a ver qué es lo que podemos hacer. Este tercero imparcial, que imagínense un juez. Y las partes no tendrán mucho por decir, entregar los hechos. Pero les digo más, cuando las partes les entregan el caso a los abogados, les ha dejado de pertenecer el conflicto. De hecho, ustedes pueden hacer el ejercicio y en muchos casos le preguntan, oiga, ¿y cómo va ese conflicto con fulano? Y, y le dicen, pues entiéndase con mi abogado o pregúntele a mi abogado, lo que quiere decir que el conflicto no es suyo. Estas instancias, estos mecanismos de resolución de conflictos nos invitan a que apropiemos el conflicto, a que las personas entiendan que está a su alcance participar en la gestión del conflicto y que nosotros les vamos a facilitar la tarea. Pero si ustedes lo notan, cambia la ecuación y al cambiarla lo que estamos diciendo en este tipo de gestión del conflicto, nos interesa pensar en el futuro de la relación de las personas. Por eso es que no tenemos la menor duda que cuando se trata de conflictos de relaciones continuas, los mecanismos de resolución de conflictos como la conciliación en derecho, como la conciliación en equidad, como la justicia en equidad en general, como los mecanismos comunitarios, pueden ser mucho más efectivos que la justicia ordinaria. ¿Y por qué pueden ser más efectivos? Porque cuando usted está frente a la posibilidad de pensar el futuro con la otra persona, de preguntarles en el espacio de gestión del conflicto, bueno, arreglemos qué es lo que ustedes tienen que pactar acá para que resuelvan el conflicto, pero también tengan en cuenta esta pregunta, ¿qué va a pasar con la relación de ustedes cuando salgan de acá? ¿Cómo es que se van a entender? ¿Cómo es que se van a mirar? Eso está a nuestro alcance y no está necesariamente al alcance de un proceso convencional, por las limitaciones mismas que tiene el proceso. Eso no tiene que ver necesariamente con el operador de justicia. El operador de justicia hace hasta donde puede,
más allá no tiene marco de actuación. Nosotros acá sí lo tenemos. Y les recupero tres elementos que les he planteado. Nos interesa de la filosofía de estos mecanismos, en este caso de la conciliación en derecho, que le pongamos más humanidad a la resolución del conflicto. Eso implica, segundo, que pensemos en las personas y en sus necesidades. Y esas necesidades también pasan por comprender las emociones que allí tienen. Tercero, que es en la parte que vamos, pensar el vínculo es pensar también en el futuro y pensar qué va a pasar con la relación de ellos. Tenemos muchísimos casos que seguramente ustedes también conocen, en el que un proceso judicial toma una decisión y después de la decisión las personas siguen en conflicto o se hacen daño o se matan incluso, que son los casos más aterradores. Lo que quiere decir que la actuación del proceso fue parcial. En este caso lo que nosotros decimos es, nos interesa saber qué es lo que pasa después de que estas personas han venido a resolver, a tramitar el conflicto que tenían consigo. Y voy a hacer un poco más claro las relaciones de continuidad para que no quede solo como un concepto, sino les voy a plantear un ejemplo. Las relaciones continuas son aquellas donde usted se va a seguir viendo con las personas. Usted tiene un hermano, su hermano le debe 100 millones de pesos, su hermano nada que le paga, usted está necesitado y lo que usted dice, caramba, es que me tocó y se va a iniciar un proceso ejecutivo y van al juzgado y seguramente su hermano le paga como bien puede. Es posible que recupere el dinero, pero también es posible que pierda la relación con su hermano. Esa es una posibilidad que hay allí porque la preocupación que va a estar en el proceso está sustentada en la recuperación del dinero, pero no está preocupada por el vínculo. Cuando trabajamos con mecanismos como este, lo que decimos es, nos interesa que pacten cómo va a recuperar el dinero, pero también nos interesa saber cómo va a quedar la relación entre ustedes. ¿Quiere decir esto que todas las relaciones se pueden conservar y arreglar? Pues no, ojalá, pero no en todos los casos se puede. Lo que decimos es que a las relaciones también hay que ponerles un lugar y decirles, hasta aquí llega la situación, tengamos unas normas, unos pactos de entendimiento y en adelante se entenderán de otra forma. Un segundo ejemplo muy básico es cuando usted tiene un compañero de trabajo que sabe que ha visto los últimos 10 años de su vida y lo va a ver los próximos 10 años. Cuando usted inicia un proceso en un juzgado, es posible que esa relación se rompa, se deteriore, genere un cortocircuito y se van a seguir viendo en su espacio de trabajo, que es una situación que es bastante incómoda. Más o menos cuando usted ve que viene por ahí y se cambia de andén o se cambia de lugar o se sale de la cafetería porque allí hay algo por resolver que se está resolviendo de una forma en la que ustedes perdieron la posibilidad de relacionarse. Cuando hablamos, eso es una relación continua. Y en ese tipo de conflictos lo que decimos es, en estos mecanismos nos preocupamos porque ellos tengan acuerdos sobre las contradicciones que tienen, sean de cosas, sean de bienes, sean de elementos no tangibles, sea de emociones, pero también que tengamos en cuenta la relación y el vínculo. Eso es lo que hacen las justicias ancestrales habitualmente cuando hablan de armonizar, porque armonizar es un todo. Armonizar no es solo una partecita del conflicto. Usted armoniza las personas, armoniza los espacios, armoniza el contexto en general. Y con esto decimos, así creemos que debería ser la justicia, que se aproxima también en el cuarto elemento específicamente a lo que quieren las partes. A veces los marcos del derecho son muy estrechos y hacen caber un conflicto en los cajones que tiene el derecho para entender el conflicto. Pero cuando usted está en el contexto conociendo la gente y sus problemas, se da cuenta que los conflictos se pueden salir de ahí, que son más complejos. Y lo que intentamos con estos mecanismos es que seamos lo más específicos para las necesidades específicas que tengan las personas. Y lo que quiere decir específico en este caso es que conozcamos los contextos, las condiciones y la humanidad. Preocuparnos por la persona es preocuparnos por saber de ellos, por saber de ellas. Y allí tendremos seguramente una lectura más próxima a lo que le pasa al conflicto. Recuerden que lo verán en alguno de sus módulos. La primera tarea cuando nos enfrentamos a un conflicto es comprenderlo. Oiga, ¿y cómo qué es esto? ¿De qué se trata? Qué se puede hacer, cuáles son los alcances, quiénes son las personas, qué han hecho, cuáles son las características que ellos y ellas tienen. Y como último elemento, tendría como tres o cuatro más, pero creo que no alcanzaría a cerrar, es la acción pedagógica.
Pues yo particularmente creo que lo que nos enseñan las justicias más flexibles, las justicias comunitarias, los mecanismos de resolución de conflictos como los que trabajamos en la caja de herramientas, es que lo que hay es una forma de enseñar, es un espacio de aprendizaje. Y esto lo hemos aprendido también desde los conciliadores, cuando las personas llegan a una audiencia de conciliación, lo que les entregamos es elementos para que ellos entiendan qué les pasó y qué puedan hacer. En este caso, las partes también es importante que comprendan el conflicto, porque si las dos partes no tienen claro, a esto le llamamos conflictos asimétricos, que una persona cree que el conflicto es una cosa y la otra persona cree que no hay conflicto, pues por una circunstancia diferente, es muy difícil que encontremos los acuerdos. Tenemos que volver los conflictos simétricos, que tengamos la comprensión de lo que allí está pasando. Y en este caso, la acción pedagógica es que repercuta en que las personas tengan un aprendizaje muy concreto in situ allí en el lugar en el que están para que tomen las mejores determinaciones, pero también pensando en qué pueden aprender en adelante. Y esto a mí me parece que es uno de los retos más grandes que tenemos con estas justicias, y no solo con este mapa de justicia, sino también con la justicia ordinaria. Yo recuerdo a un magistrado en esa Corte de Oro, la Corte Constitucional del 91, a Silvio Angarita Barón, el magistrado que estaba en silla de ruedas, y decía algo que me parecía brillante en su momento y muy lógico. Él decía que la jurisprudencia, las sentencias, todo lo que hacían los operadores de justicia debería ser escrito y pensado para la gente común y corriente. Es decir, que desde allí pudiéramos educar también en qué hacer con los conflictos, en cómo funciona el derecho en función de las necesidades de la comunidad. Yo creo que estamos lejísimos de eso. Cuando estamos en mecanismos como estos, a mí me parece que esa inspiración o esa posibilidad que tenemos nos amplifica, nos da un radio de acción mucho más amplio para entender que lo que pasa en una audiencia de conciliación puede generar muchos aprendizajes para las personas en adelante, para las personas en el futuro. Como eh, que entiendan que tener un conflicto no es que esté mal, o sea, que si usted tiene un conflicto no hay que tener miedo, que el conflicto no tiene que ver con la violencia, que si contamos con las instancias adecuadas para tramitar el conflicto puede ser supremamente constructivo. Todo eso me parece que hace parte de los saldos pedagógicos, de las acciones pedagógicas que se pueden promover desde el espacio que ustedes ocupan. De decirle, oiga, tranquilo, tranquila, que aquí tenemos cómo ayudarle, vamos por partes, entendamos que esto es un proceso. Hay situaciones que podemos resolver enseguida, pero hay situaciones que demandaremos de hacer más cosas. Eso pasa por entregar una información y por también creer un poco en las personas, por decirles la importancia. Cuando una persona llega a conciliar, me parece que es un acto profundo de valentía y de inteligencia, y así hay que reconocerlo y hay que validarlo, de mostrarles que el paso que han dado es el mejor paso que pudieron, lo mejor que pudieron haber hecho. ¿Por qué? Porque pues, las cifras nos muestran en este país que las muertes son por personas que tienen conflictos comunes y corrientes, personas que se conocen, no saben qué hacer con el conflicto se deteriora y se hacen daño, se matan. Entonces, cada vez que llega una persona o que tenemos la posibilidad de conciliar, es un reto grande y una posibilidad grande incluso de salvar vidas, de ofrecer mejores condiciones de existencia para las personas. El segundo elemento, con esto terminaría yo, la filosofía para mí implica preguntarse por cuál es cuál es el contenido de estas figuras en clave de lo que podemos hacer más allá de los conflictos y pensando el futuro de la justicia y en el espacio que estamos, pues de la construcción de paz. Y creo que lo segundo me ayuda a definirlo un poco más, es no pensar que estamos frente a estrategias de las cuales se derivan unas técnicas y con las técnicas pues ya damos operación al conflicto. No, las técnicas son muy importantes, que eso también lo van a aprender. Las técnicas son fundamentalmente las que nos permiten movilizar acciones, las que nos hacen sentirnos seguros y seguras de por dónde estamos llevando y tramitando un conflicto, de que la técnica también sirve, si yo les digo, pongamos la humanidad, entendamos las personas, sepamos cuáles son las necesidades, comprendamos sus emociones. Las técnicas también nos sirven para esto,
para movilizar cada una de estas preocupaciones. Sin embargo, las técnicas en sí mismas no son suficientes, serían suficientes para resolver la necesidad puntual en un momento específico, pero lo que yo creo es que hacen parte de, integran una gran caja de herramientas donde tienen más función cuando sabemos qué es lo que perseguimos. ¿Qué perseguimos? Pues unos presupuestos generales que les he planteado en el punto anterior, y con las técnicas movilizamos lo que significa cada uno de estos espacios. Y termino diciéndoles dónde intervenir. ¿Mm? ¿Qué es, qué es la preocupación? Digamos que esta charla tendría como el fin de ser un poco circular. Les decía, ¿el conflicto nos puede permitir transformar la sociedad? Yo creo que sí, porque en la medida que las personas tengan más herramientas, más instancias, un sistema de creencias más constructivo, es decir, por sistema de creencias entiendo en forma general lo que se piensa, lo que se interpreta de una situación como un conflicto, y constructivo quiere decir que el conflicto nos puede arrojar saldos que son positivos. O sea, ¿qué puede tener de positivo un conflicto? Por ejemplo, la generación de confianza. Hay personas que se conocen, pero cuando se conocen en la contradicción, entienden que también pueden tener formas de acercamiento, y ese acercamiento genera confianza. Las relaciones de pareja que mejor que funcionan, no sé si mejor funcionan, funcionan no porque no tengan conflictos, funcionan porque han sabido pactar, porque han sabido construir acuerdos frente a sus contradicciones, y eso lo que hace es generar confianza. Entonces, podríamos hacer una revisión de esos aprendizajes que nos genera el conflicto, para decirles que si contamos con más herramientas, si la población, si la comunidad en general entiende que el conflicto tiene unas bondades, que el conflicto facilita también la acción creativa, que el conflicto nos posibilita pensar más allá de lo que hemos pensado, si el conflicto nos reta un poco y ese reto es constructivo, nos arroja acciones creativas, pues me parece que hemos avanzado en términos de que las personas, cuando se encuentren con conflictos y no sepan qué hacer con ellos, los busquen a ustedes y las busquen, o acudan a una instancia donde les faciliten acceder a una respuesta diferente a la violencia. Y finalmente eso en este país es muchísimo. Y es muchísimo, ¿por qué? Porque pues ya les he dicho, un conflicto puede terminar fácilmente en una acción violenta. ¿Y qué intervenimos? Les decía, porque también la filosofía tiene un problema. O sea, pensar la filosofía es pensar un poco el contenido y los presupuestos que le permiten vislumbrar a uno una condición de futuro para el mecanismo, eh, pero hay que hacerlo mucho más práctico. De hecho, a mí en particular la filosofía no me hace sentir muy cómodo, porque parece que puede estar en otro lugar, y cuando estamos en justicias comunitarias, estamos en la realidad, estamos en las sensaciones de la gente, estamos en el clima del lugar, y eso es apasionante, porque un reto que tiene esta información es que nos tiene que ser información que sirva para algo. La información que no sirve la olvidamos, se pierde. Cuando sirve y la podemos vincular a la respuesta, a construir algo más de lo que ya tenemos, me parece que tenemos éxito. No sé si éxito, porque la palabra también nos ponen aprietos, pero tenemos posibilidades. Y tener posibilidades es uno de los elementos en los que debemos trabajar. Que las personas no tengan una sola opción, sino que tengan dos, tres opciones, que sepan qué hacer. Y los espacios de intervención, yo los he planteado en términos de metodológicos en tres. Es intervenir, es entender, saber de usted. Y en este momento les pido que se posicionen como si tuvieran un conflicto. Si el del conflicto es usted, la primera posición es usted. Y algo que nos enseña el conflicto y que nos exige el conflicto es conocer, ¿sí? Pero les voy a escribir acá: conocer es conocerse, ¿sí? Conocer del conflicto es una oportunidad también para que usted sepa de usted. Saber de nosotros, conocernos, es un ejercicio muy, muy, muy importante. Las personas, cuando se destituyen de su propio conocimiento, son personas que nos pueden poner o que pueden poner en riesgo un contexto, ¿sí? Les abro un paréntesis para hablar aquí de una versión que me gusta mucho. Es que en teoría de las masculinidades lo que decimos es
Los hombres, cuando sabemos muy poco de nosotros, nos ponemos en riesgo nosotros mismos, nos ponemos en riesgo a los demás y ponemos en riesgo el contexto. Y esto por explicarlo con mucho detalle. Pero cuando no revisamos los patrones con los que nos comportamos, como nos hemos hecho, como nos han hecho, cuando no sabemos mucho de nuestras emociones, hay que trabajarlo. Y el conflicto es una muy buena opción para eso, para que usted conozca de usted, para que sepa quién es usted, cuáles son sus alcances, qué es lo que está dispuesto a negociar, qué es lo que no está dispuesto a negociar, cuáles son los valores más importantes, porque cuando usted en un conflicto, todo eso se pone en juego, todo eso se pone en juego. Y esa palabra que les pongo ahí de conocer también pasa por conocer lo que está del otro lado, lo que está lo que es la otra persona, ¿sí? Conocer al otro, conocer su mundo. Y entenderíamos primero que en un conflicto no solo es su posición, recuerden que estamos hablando si el conflicto fuera nuestro, no solo es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero hacer, sino también estamos frente al otro, o a la otra persona, y será muy importante pasarse a ese espacio, a esa segunda posición y saber qué es lo que pasa allí, porque el mundo que nos ha tocado, que es un mundo rudo, ¿sí? Demanda de más compasión de la que hay, demanda de más compasión. Yo tengo una colega que adoro, me encanta, creo que es de la mujer que más he aprendido y las personas que más, que es Rita Laura Segato, y ella dice, con el paso del tiempo lo que hemos ido perdiendo es la sensibilidad, y la sensibilidad para que nos duela el dolor del otro, para que eso nos afecte. Cada vez eso va más rápido, pierde importancia y por eso es que no construimos solidaridades colectivas. Cuando se nos vuelve una noticia fría que en un periodo, en pocos años, en pocos meses, nos asesinan 300 líderes sociales y eso pasa como una noticia y no hay más nada por hacer. Creo que hay una preocupación por ese mundo sensible donde cada vez somos más inmunes al dolor del otro. ¿Qué tiene que ver esto con lo que les estoy diciendo? Que es un espacio, trabajar con conflictos es trabajar con la humanidad de las personas. Y conocer al otro también es saber cuáles son sus condiciones de existencia, o sea, qué camino siguió esa persona con la que usted tiene el conflicto, que lo puso en esa situación y hoy les enfrenta. Pero que porque hoy nos enfrente eso no significa que seamos enemigos, que es una versión también muy problemática de las contradicciones en los países latinoamericanos y particularmente en el nuestro. O sea, como si todo el mundo tuviera que estar de acuerdo. Hay un temor profundo a no estar de acuerdo, a la contradicción. Y eso lo que nos genera es riqueza. Lo que tenemos es que tener mejores contradicciones, construir muy buenos y muy buenas contradictoras, porque eso nos hace no tragar enteros, esforzarnos un poco más, prepararnos mejor, valorar a la otra persona, ¿cierto? Pero cuando hay contradicciones, entonces hay como temor y hay conflicto y tenemos que ponernos de acuerdo, pues no hace falta. Podríamos convivir con eso, poner acuerdos cuando sea necesario, cuando nos demos cuenta que estamos frente a la posibilidad de estar en un conflicto. Pero de lo contrario, está bien tenerlas y está bien coexistir con eso, porque eso nos dinamiza la sociedad, eso nos genera identidad también. Entonces, le digo en la segunda parte que es conozca a la otra persona, porque eso nos hace mucho más compasivos. Y ser compasivos no significa que usted tome decisiones allí y lo entregue todo, no, también son acciones estratégicas. Y un tercero que a veces parece irrelevante, sobre todo cuando se habla de estas formas de justicia y se piensa que el mecanismo solo funciona para que dos partes construyan un acuerdo, facilitemos un acta de conciliación y se acabó el conflicto, pues sí, eso es lo que hay hasta allí, pero yo creo que tenemos mucha más potencia para hacer otras cosas. Y pensar el conflicto en su contexto significa pensar el contexto. Piense en usted, piense en el otro y piense el contexto. Todos los conflictos no son iguales porque son contextuales y las condiciones que el contexto lo que hace es facilitar unas condiciones para el conflicto particular que tenemos. Un ejemplo, hay contextos donde me parece que es muy fácil o está a la mano la violencia. Hay contextos donde es muy fácil ser violento. Hay contextos donde es muy difícil ser violento. Hay contextos donde las normas son claras. Y hablo con respeto de sus pueblos porque por supuesto ustedes los conocen mucho más, pero cuando yo he estado en los pueblos NASA, siento que hay seguridad,
y que en ese contexto es mucho más difícil que haya dinámicas letales del conflicto. Hay conflictos por supuesto, hay conflictos que no son chéveres, sí los hay, pero no hay conflictos con tanta letalidad como en otros contextos. Entonces el contexto es muy importante porque el contexto lo construimos todos y ahí apelamos a muchas cosas. Hay Maturana Varela, un biólogo, él dice, el mundo lo co-creamos. O sea, nosotros nos encontramos con un mundo, pero nosotros también participamos de su co-creación. Nos podemos hacer responsables de muchas cosas de lo que pasan en este espacio. Y en un conflicto es igual. Una característica del conflicto del que les he hablado poco es cuando les dije que eran colectivos. Es que pensar que el conflicto es colectivo es entender que somos un sujeto, somos personas vinculadas a una cantidad de redes, que son redes de afecto, y que nuestro bienestar también es el bienestar de otras personas. Y ese canal hay que pensarlo. El ejemplo que pone Fito Capra, que es como el estado de la física, se llama el libro, y es muy puntual porque me encanta en su practicidad. Dice, las sociedades son como un bosque. Usted mira el bosque y lo que se da cuenta es que debajo del bosque, los árboles se ven separados, quizá, pero bajo del bosque todas las raíces se juntan. O sea, el bosque está junto, está imbricado, está amarrado en sus raíces. Dicen, las sociedades somos igual. O sea, parecemos que estamos sueltos, pero somos llenos de vínculos. Y esos vínculos facilitan también frente al conflicto muchas cosas, pero también la existencia. El factor colectivo del conflicto nos pone a pensar también en los demás y las demás. Eso es muy importante, porque la humanidad no solo es para unos pocos, sino es hacer un contexto, hacer un mundo donde quepamos todos los mundos. Todo esto que les estoy contando, que a veces me lo ponen en cuestión, les confieso que al principio me molestaba, pero cada vez encuentro más herramientas y encuentro más coincidencias con muchas personas de saber que todo eso lo podemos hacer desde estos mecanismos. Y hacerlo en las condiciones de país que tenemos es muchísimo. Todo lo que le hacemos a los demás nos lo hacemos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Es claro, cuando usted hace parte de un mundo compartido, el bienestar de los otros puede ser su bienestar. ¿O usted cree que cuando se negocian los bienes inconmensurables, cuando le ponen precio al agua, eso solo va a afectar a los de la región? Eso tiene un efecto masivo, un efecto colectivo grandísimo, en complejidad, que dicen que el aleteo de una mariposa en China genera un temblor en América Latina. En estos contextos pasa igual. Con un conflicto que resolvamos podemos activar relaciones constructivas entre las personas, y eso es muy importante. Cuando usted entiende que la relación con el conflicto es una relación vital y humana, donde nos preocupamos genuinamente por el bienestar de las personas, me parece que estamos frente a la posibilidad de una forma de justicia que necesitamos para enfrentar el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Fabio, por su intervención sobre esta importancia de los conflictos como oportunidad de transformación social y los desafíos que estos nos ponen en la implementación de los mecanismos de resolución de conflictos en nuestras comunidades. En este momento damos apertura a un espacio pequeño de preguntas para todos los participantes. Adelante, profe María Fernanda, tiene el uso de la palabra. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, me presento. Mi nombre es María Fernanda Figueroa. Soy docente de la Universidad del Cauca y soy miembro de la doctora Ancla para este proyecto. Una pregunta para el doctor. De acuerdo con lo que usted manifiesta, ¿considera entonces que, por ejemplo, cuando en instancias como las comisarías de familia no se cuenta con el apoyo psicológico, con el apoyo psicosocial, es más complejo resolver los asuntos a través de una conciliación?
Pues, profe, le voy a contar dos cosas, uno como la experiencia y uno la perspectiva. Yo me he encontrado, o lo que he visto en el país, sobre todo en muchos municipios en los que trabajamos, para donde se pensó la caja, municipios PD, que la administración de justicia se sostiene, esta justicia administrativa sostiene buena parte de los conflictos en las regiones. O sea, he conocido comisarias de familia, inspectores de policía, pero fundamentalmente, digo comisarias porque son la mayoría, que responden de una manera que a cualquier otra persona le desborda, y me imagino que eso hace parte de su aprendizaje, del contacto y de los retos que pone cada conflicto en la región. Pues primero eso me sobrecoge y me parece que allí debería haber mucho más apoyo, incluso deberían ganar mucho más de lo que ganan, y lo hacen bastante bien. Segundo, desde como la perspectiva teórica, a mí me parece que entender los conflictos es también entenderlos políticamente, que ni judicialicemos todo, ni psicologicemos todo, ¿cierto? Eso que sea como un elemento para ampliar la comprensión, y que buena parte de las personas comprendan cuáles son las condiciones políticas de un conflicto. Y tercero, que cuando contamos con más herramientas, pues es mucho más potente, ¿cierto? Si usted me dice si hay un apoyo psicosocial, ¿podremos avanzar más? Yo creo que sí. Yo creo que podríamos dar una atención, que privilegie un análisis particular de lo que pasa en las personas, que seguramente hagamos unos planes de seguimiento donde podamos dar cuenta de cómo podemos ayudar a las personas en sentido de proceso. Y tercero, un desafío que tienen, y es que poder pensar este tipo de conflictos en términos más complejos, es decir, rompiendo los compartimentos estancos. Hasta aquí piensa el psicólogo y hasta aquí piensa el abogado. Que tengan una preocupación es frente al problema, o sea, qué conocimientos de la psicología y del derecho serán aquí necesarios para que respondamos a esta necesidad. En últimas, para decirle que claro, si tenemos más elementos, técnicos, teóricos, actuando sobre un problema, en este caso, un profesional con una versión específica de lo que hay que hacer con el conflicto, me parece que podemos hacerlo mejor. Eso podría decir, profesora. Muchas gracias. Damos espacio para otra pregunta, si alguien de aquí tiene alguna duda. Sí, buenos días, por una pregunta. Claro, tienes el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Albeiro Martínez, secretario de Gobierno del municipio de Jambaló. Mi pregunta para el doctor es, él comentó ahorita, por ejemplo, el tema de los NASA. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué, digamos, digamos, en la comunidad NASA es tan complejo, digamos, más que todo en el tema de tierra? ¿Por qué es tan complejo de que lleguen a acuerdos puntuales para, digamos, para resolver un problema? Lo que pasa es que es común de que, digamos, en las comunidades indígenas, no sé si hay una razón filosófica o demogónica para que alguna de las dos partes sean y a la solución digamos, de ese conflicto. Entonces, sí hay una razón filosófica para eso. Bueno, primero un saludo a toda la gente de Jambaló que estuve allá, y me encantó en cada cosa que me compartieron. Trabajamos en ejercicios de negociación con la comunidad en Jambaló, y le cuento todo esto porque esas preguntas me las hacía yo allá, y me parece que podríamos tener como dos elementos que tienen que ver, con las tensiones. Uno, cuando trabajamos con este tipo de pueblos hay tensiones que hay que entender, y cuando hay una tensión usted verá qué posición toma, pero sepa que hay una tensión. Por ejemplo, con el tema de los marcos culturales que, que ponen restricciones a atender ciertos tipos de conflictos o de violencia. Si usted, cuando le digo una tensión, es que dice, esa cosmovisión, esa forma de entender el mundo, hay que respetarla, y por el otro lado están los que dicen no, tienen que adaptarse, tienen que poner en discusión. Si ustedes lo notan, a eso me refiero con tensión. Lo que yo creo es que,
me parecía que hay tipos de conflictos que plantean más dificultades a propósito de cómo se configura el orden social. Y en este caso, cuando se hace la pregunta, me pondría más bien de su lado, diciendo, sí, yo creo que puede haber como ese orden social que estructura a la comunidad. Lo que plantea es que es más difícil redefinir cuáles son los lugares que ocupan las personas. Voy a ser más específico, que hacerme entender mejor. Y cuando estamos en conflictos es muy importante movernos de posiciones. Sin movernos, la negociación es más difícil, la construcción de acuerdos es más difícil. Cuando las posiciones son más abigarradas, que usted dice, esta silla no me mueve nadie, el conflicto es más tenso. Hay que movilizar más cosas. Y me parece que frente a ciertos tipos de conflictos, hay personas en estas comunidades que les cuesta mucho más moverse de la silla. Incluso comprender que hay conflictos. Si ustedes lo notan, la comprensión de las violencias contra las mujeres son todo un desafío en estos mundos y en sus cosmogonías, porque los lugares que ocupan son lugares tradicionales e incluso las formas de actuar que deberían revisarse a mi juicio no se revisan porque hacen parte de cómo ha funcionado el mundo. En el caso de la Tierra no sabría yo específicamente, pero lo que sí sabemos es que el vínculo que hay, o sea, este mundo no funciona sin un vínculo con la Tierra, que es lo que en algún momento nos quisieron vender algunos antropólogos venían pagados por las petroleras, que para el indígena eso no era tan importante. Es que para este mundo la Tierra es lo casi es todo, porque es lo que nos genera una forma de existir. Por allí yo creo que hay unos imposibilidades para movernos de esta metáfora que les planteo de la silla. En resumen, sí, yo creo que el orden, así como facilita muchas cosas, por ejemplo, son comunidades de la palabra, son comunidades de la comprensión compleja del mundo, y eso es muy poderoso. O sea, todo lo que ha aprendido el mundo occidental, la justicia restaurativa, han sido de esa experiencia originaria. Pero hay otros elementos que hace que haya un lugar más conservador, más ubicado en el orden que les ha asignado su cultura, que puede plantear más tensiones en los conflictos. Pero lo digo hasta ahí porque no conozco a profundidad los conflictos. Muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias a usted, doctor Fabio, por su intervención. Nos ha aportado mucho, elementos muy significativos para iniciar este proceso de capacitación y que se irán abordando y debatiendo en cada uno de los módulos que abordé.